Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Elige bien. Elecciones Generales 2021. Esta mañana estamos conectados vía Zoom con Hernando de Soto, candidato a la presidencia de la República por Avanza País. Hernando, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Te voy a pedir un favor, Hernando. Quiero ocuparme de las propuestas que un candidato tan importante como tú tiene ante la situación tan compleja que atraviesa el país. Pero estoy obligado a hacerte dos preguntas que te ruego me contestes las dos en un minuto. Uno, tu vacunación. En 30 segundos, por favor. ¿Y qué dijiste? Disculpa. Tu vacunación. Mi vacunación. La vacuna. Ya, ¿sabes? Ya. Yo estaba, como tú sabes, ofreciendo al... Uy, hay un eco aquí horrible. Yo estaba ofreciendo a la... Oye, estamos con un eco tremendo, Nicolás. Voy a tratar de nuevo. Yo estaba tratando de ofrecer al gobierno hace tiempo un programa para privatizar la vacunación. Le hice una propuesta al presidente Sagasti y no ha sido contestada. He creado un puente entre el sistema exitoso de Israel y el Perú, tampoco ha sido atendido. Y a medida que yo he estado saliendo al campo ahora a estar con la gente que nos apoya, son miles de personas, como habrás visto tú en televisión, como habrás visto tú en fotografías, y llegó un punto en el cual era obvio que a las personas de edad como yo, los iban a atender, ya había opciones y en los Estados Unidos no había necesidad alguna de ser un residente y por lo tanto, corriendo el riesgo de infectar a mis partidarios, a toda esa gente que viene a abrazarme y que yo no puedo impedir eso, y yo mismo que soy más vulnerable que el resto de personas, tomé la decisión de ser vacunado allá y así no contagiar a las personas amables que me abrazan, no ser yo mismo contagiado ni traer el contagio a la casa. Ese es el resultado del mes de marzo. Ahora, ahora, después de lo ocurrido, Hernando, ¿no piensas que, o sea, está claro que no has cometido ningún delito, digamos, pero en términos políticos y en medio de una campaña, en un país donde hay tantas inequidades, como porque puede caer mal, ¿no es cierto? Alguien que tiene los recursos puede ir a Estados Unidos, vacunarse y regresar, mientras la inmensa mayoría de peruanos vulnerables no lo puede hacer. Es absolutamente correcto. Tú sabes, es un problema moral. Tú tienes que decidir si te haces el acto histórico y sigues siendo candidato, pero como muerto, ¿qué te parece? O al mismo tiempo de repente has matado a 10, 20, 30, 40, 400 personas porque has transmitido, ya que soy 8 veces más vulnerable que una persona de 50 años, y hay que decidir cuál de los dos caminos tomas. Entonces yo he preferido el camino de no contagiar, no ser contagiado, y ser un candidato vivo, que es mucho más interesante que ser un candidato muerto. Exitosa. Pasemos al siguiente punto. Andrés Hurtado, ¿cuál es el papel, en síntesis, Andrés Hurtado? Ayer te escuché en la entrevista con Rosana Cuevas, poco menos que hiciste una apología de Andrés. Bueno, una cosa es el cariño, entonces las cosas salen. Es tu cable con el Perú popular, digamos. Bueno, yo conozco al Perú popular porque, tú sabes, los proyectos que hemos hecho significa que yo hablo, digamos, con sus dirigentes, un sector B, C, conozco todas las federaciones de choferes del Perú, o casi todas, conozco a todos los sistemas antisubversivos, a los choferes, mototaxis, etc. Cuando uno sale a hacer campaña, ya no solamente tiene que conocer a la dirigencia, trabajar con ella, ayudarla a transformar, crear mercados. Tú también tienes que agarrarle el voto a cada una de esas personas que se benefician de lo que tú haces, pero que de repente no te conocen. En ese sentido, Andrés, en cuyo programa estuve, nos ha apoyado enormemente y me ha permitido ver no solamente qué lenguaje hay que utilizar, qué símbolos hay que utilizar. Y entonces se ha vuelto una parte muy importante de la campaña en términos de encontrar el lenguaje y las cosas, los objetos, las tomas de situación, la manera de cómo ilustrar
un problema en lugar de hablar lo que yo no conocía anteriormente. En ese sentido, es una persona absolutamente brillante. Me doy cuenta que es, por supuesto, controversial, porque él no solamente conoce C, D y E, él es también una persona que es un showman, ¿no es cierto? Es un performance, es una persona de performance, es una estrella y no necesariamente le cae bien a todo el mundo, pero déjame decirte que es inteligentísimo y para mí por lo menos ha sabido suplir mis deficiencias con gran eficiencia. Vamos ahora a los asuntos de fondo. Imagínate que es 28 de julio, Hernando de Soto, en medio de esta cosa tan rara que son unas elecciones donde a estas alturas no podemos ni saber quiénes van a la segunda vuelta, pero digamos, gana las elecciones. ¿Qué haces? 28 de julio tienes que dirigirte al país. ¿Qué le dice al país Hernando de Soto? A un país agobiado por la pandemia, por la crisis económica y que viene además de una crisis previa a la pandemia. ¿No es cierto? Donde algo no está funcionando. Crecemos macroeconómicamente y damos vergüenza en todo. O sea, en servicios, en educación, en salud, en infraestructura, en justicia, en seguridad. Ya. No necesito repetirlo, porque lo sabes. Claro. ¿Qué le ofreces tú a los peruanos para cambiar las cosas? Bueno, en primer lugar, yo no voy a esperar hasta el 28 de julio. Si yo entro a la segunda vuelta, que parece que va a ser el caso, yo comienzo a trabajar a partir del 12 de abril, porque yo creo que en ese momento tengo la segunda vuelta ganada. Sencillamente porque somos de lejos los más preparados y cuando se va a comparar uno con otro, eso va a resultar evidente y no va a haber problema. Abril, mayo, junio, para ir ya finalizando un programa que puedo implementar el 28 de julio y que el presidente me permite, como se lo he pedido ya a Sagasti, puedo comenzar a implementarlo antes que él salga y su gobierno mediocre pues sigue insistiendo en las malas cosas. Una de las tantas cosas que vamos a hacer es permitir la privatización de la compra y venta de vacunas, pero no solamente eso, sino el hecho de que varios problemas que se refieren a la pandemia no son problemas de vacunas, son problemas de evitar los contagios. Y en ese sentido, el programa más exitoso que yo conozco es el de Israel. Yo tuve que tener un vínculo especial con el primer ministro Netanyahu, cosa que ya son más de 2 meses que estamos trabajando con ellos a título, por supuesto, totalmente ad honorem e informal, para traspasar su sistema mediante el cual solamente 1 de cada 10 contagiados acaba en el hospital porque los otros se curan en casa. ¿Qué es lo que tienen? Una metodología de información en los 2 sentidos y un sistema de registros que nosotros hemos ayudado a establecer que permite que el gobierno identifique cada región según sus altos, bajos, sus problemas específicos. Y entonces, esa cosa que nosotros conocemos, que es cómo incorporar esos 17.500 registros que el Perú, el gobierno central, no tiene a ese plan de gobierno. Por otro lado, lo que tú dices es cierto, es un país ya quebrado o en vías de ser quebrado. Y esos problemas no son un problema de reactivar la economía, porque reactivar la economía es una palabra que da la sensación de que se puede activar cosas que ya han muerto definitivamente. El mercado mundial no es ahora lo que era hace 1 año o 2 años, hay que reconquistarlo. 1, las necesidades no son las mismas, pero algunas cosas nos favorecen. En este mundo de telecomunicaciones, los recursos principales que son necesarios para ampliar las telecomunicaciones, la teleeducación, la telesalud, están en el Perú. Tenemos reservas excepcionales de litio, tenemos reservas que es importante para las baterías, reservas excepcionales, las 2 segundas del mundo en lo que se refiere a la plata, que está en todas las pantallas. Tenemos reservas de tierras raras, que son una parte constituyente de la computación. Tenemos el único metal del mundo que rechaza y mata inmediatamente el coronavirus, que se llama el cobre. Y muchos de estos proyectos están listos para arrancar si solamente sabemos cómo poner la llave en el candado. Es decir, no son promesas futuras, sino están listos para zarpar. Creemos que hay solamente en el lado de minería y minería informal los listos para arrancar $1 millón de dólares, es lo que produce el Perú en 5 años. Todo eso lo queremos poder desarmar entre el primer medio año o los 12 primeros meses.
Si eso ocurre, nosotros no reactivamos, sino comenzamos todo una nueva zona de producción, lo cual permitirá crear millones pero digamos, de esto puede ser un nuevo envión en nuevas condiciones. O sea, nosotros nos vimos obligados a negociar en determinado momento cuando éramos unos apestados en el mercado mundial. Ya no lo somos y tenemos recursos que el mundo necesita. Entonces, acá hay dos temas. Podemos mejorar las condiciones de nuestra negociación con quienes tienen la tecnología y los recursos y las finanzas para activar el extraer estos recursos y darles el mayor valor agregado que sea posible. Uno. Pero el segundo problema es cómo vamos a hacer para que no se repita la historia, Hernando. De que tenemos unos números macroeconómicos fantásticos y tenemos una vergüenza de educación pública, de salud, de infraestructura, acceso al agua potable, cosas básicas que deberían estar resueltas en este país, con esa riqueza. Correcto. El primer problema, sin embargo, no lo subestimes, el que acaba de señalar. El Perú no está consciente de que la mayor parte de una buena parte de sus proyectos están bloqueados, entonces necesitan ser desbloqueados. No es que hay que crear nuevos proyectos, eso es número uno. Número dos, que es importante, no estamos con una excelente reputación, Nicolás, afuera, desgraciadamente. El hecho es que el Perú está a la cola de países que han sabido administrar la pandemia. Tú lo sabes muy bien, lo has anunciado varias veces, de que estamos número uno Exitosa. En contagios, en muertes y en corrupción con relación al abuso del uso de las vacunas. Entonces, eso hay que pegarle un gran salto a la garrocha. Para pegar ese gran salto a la garrocha hay que hacer por lo menos dos cosas, ¿no? En primer lugar, indicar que una nueva administración, hacer rápidas, y por eso tener gente de primer nivel, aunque sean un poquito ancianitos como yo. Tienes que agarrar médicos de la talla de Lucho Solari, que está con nosotros, el gran médico y con experiencia política, porque si te das cuenta, el problema no son médicos, hay muy buenos médicos en el Perú, el problema es que ninguno de ellos se puede sentar en un ministerio y hacer que un funcionario público firme un cheque. Si tú no reformas esa carcocha mediante lo cual alguien puede formar un cheque, no solamente conocer la enfermedad, sino firmar el cheque, eso no va a funcionar. O sea que hay un equipo ahí con Solari y dos otras personas que manejan un equipo de 15 otras personas que están trabajando eso. Tenemos en cuestión de seguridad un plan para comenzar a cerrar fronteras, bajar la delincuencia en el Perú, y tenemos un equipo ya de relaciones exteriores y comerciales que van a ir al mundo y hacer entender que nos hemos dado cuenta que ese mundo del cual estamos hablando ha cambiado. Tenemos que adaptar cosas que eran locales y satisfactorias, como nuestro excelente turismo y artesanía, por ejemplo, en Cusco, donde no van a venir hasta que no acaben las olas y no hemos probado que podemos controlarla, ya no van a venir turistas. Pero podemos hacer algo muchísimo mejor que eso, es muchísimo mejor que reactivar, que es pegar un gran salto adelante. Al Perú llegan para comprar artesanías, comer lo nuestro, más o menos entre 1 y 2 millones de personas al año. Ya no se puede esperar que vengan hasta acá. Hay problemas con los aviones, hay problemas con los aeropuertos, pero lo que podemos hacer, Nicolás, es que todas esas artesanías y todos esos productos pueden salir afuera, donde el mercado ya no son 2 millones de personas, sino 7.500 millones de personas. Hemos podido hacer eso antes, pero no lo hemos hecho porque cuando los seres humanos no estamos en situación de penuria, tenemos tendencia a repetir lo anterior. En otras palabras, tenemos un plan cuyo objetivo es un gran salto a la garrocha, pero que significa, uno, que los artesanos del Perú, que hoy día, y ahora se están dando cuenta, porque nos hemos reunido con sus varios subcentrales en Cusco y otros lugares del sur, ya se dan cuenta de que algo lo más valioso que tiene la artesanía es pues creación, ideas. Las ideas no se venden, se patentan. Las ideas se crean derechos de propiedad intelectual que les permite a ellos ganar sobre cualquier imitación, y hay muchas imitaciones, no solamente son los toritos de Pucará, no solamente es el pisco, hay muchas imitaciones que nosotros, si tenemos un buen sistema de patentes y derechos de propiedad, podemos ampliar los mercados como no lo teníamos antes. Y esto, Nicolás, para terminar, ocurre con cada pandemia que yo he estudiado en la historia del mundo. Al principio es el caos, todo el mundo sufre, muertes lamentables, es el empirismo, no sabemos qué estamos enfrentados, pero siempre se rompe la inercia.
Siempre entra, por ejemplo, en la gripe española, entró las máquinas a combustión y los aviones, porque había que superar el problema. Y efectivamente, en los años 20, 30, que fueron de gran sufrimiento por la pandemia y pues fue la entreguerra, en términos tecnológicos salimos adelante porque había necesidad de hacer cosas nuevas, y todas esas cosas nuevas que son necesarias son recursos materiales, técnicos y humanos que sí tenemos en el Perú. Hernando, tenemos que ir a la pausa. Tras ella yo quisiera que regresemos para hablar de qué es lo que... Es decir, uno de nuestros grandes problemas es un aparato del Estado que no solamente es, ya no sé qué expresión usar, pero dejémoslo ahí nomás, ineficiente, pero además corrupto. O sea, ¿qué haría un gobierno de Hernando de Soto para transformar el aparato del Estado peruano? Con esa respuesta regresamos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en nuestra secuencia Elige Bien con Hernando de Soto, candidato a la presidencia de la República por Avanza País. Hay una controversia con respecto a que en el Perú se tienen que producir cambios. Hay algunos que piensan que hay que cambiarlos todo, otros que piensan que no hay que cambiar nada. Pero de alguna manera lo que está en discusión es qué es lo que falló. Y algunos dicen, no falló el proyecto económico, falló el resto, falló el aparato del Estado. ¿Qué haría Hernando de Soto con el aparato del Estado peruano para convertirlo en un instrumento eficiente y honesto del manejo de los recursos? Hay varias cosas que hay que hacer, Nicolás, pero darse cuenta que en primer lugar no se pueden hacer todas las cosas para ganar la guerra al coronavirus, para ganar la guerra a la pobreza y al mismo tiempo reformar al Estado. Por eso es que nosotros vamos a crear un Estado paralelo, que va a ser el que vamos a hacer con el Sistema Nacional de Defensa, que nos permite echar manos a 40.000 efectivos, incluyendo reservistas, incluyendo licenciados de las Fuerzas Armadas y otros grupos que ya tienen una organización vertical para comenzar a hacer las tareas inmediatas que nos hemos propuesto y lo que hemos conversado anteriormente. En lo que se refiere a la reforma del Estado mismo, el problema es que este Estado, nuestro Estado, no tiene como comunicarse con el 70% de la población. Ahora probablemente ha aumentado a 80%, que es el que llamamos el sector informal, que quizás la mejor manera de llamarlo es el sector desconectado. Aquel sector del cual no se sabe dónde está, por eso no se le puede enviar bonificaciones, no se puede hacer el diagnóstico necesario para curar a la gente en casa, evitar aglomeraciones en los aeropuertos y evitar el desempleo y evitar, por supuesto, todos los males que resultan de no tener un aparato económico que funciona. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es ubicar este sector informal. Sabemos dónde están las trabas que no le permiten entrar al sector formal y poder ir resolviendo los problemas que tienen, sencillamente porque muchos de estos proyectos de los cuales ellos están involucrados pueden arrancar muy rápidamente. Eso es muy visible, por ejemplo, en minería, donde toda la minería informal trabaja en muy pequeños socavones que no toman los denuncios grandes, y en ellos tranquilamente se pueden duplicar y triplicar la producción en materia de 6 meses. Cuando hemos hecho las preguntas de eso en los 8 grandes confederaciones de mineros artesanales del Perú, ya sea FENAMARPE o los otros distintos de Arequipa, de Puno, etcétera, todos calculan que tranquilamente podrían multiplicar por 3 su producción y ya existen las vías para sacarla del país. Eso es una cosa. Claro, pero Hernando, el problema es cómo haces. Es decir, está claro que hay soluciones y hay muchísimas cosas por hacer, que hay proyectos bloqueados, que hay, es decir, una inmensa cantidad de posibilidades. Pero en el medio tienes un aparato del Estado, donde tienes funcionarios que solo Dios sabe por qué están ahí, funcionarios que están de paso porque hay demasiado de confianza, como le dicen, que estarán mientras dure el gobierno y se irán luego, y que son ineficientes, no tienen ganas de hacer su chamba y dejan pasar las horas, o son unos corruptos que lo único que quieren es ver dónde está el negocio para ellos. ¿Cómo vas a hacer, si llegas al gobierno, para que todas esas ideas que tienes se vuelvan realidad si tienes un aparato del Estado de esas características? Si los que lo tienen que hacer o no tienen ganas
o si no ganan algo, no les interesa? No, yo creo que el problema no es que no les interesa. Yo creo que sí les interesa, que hay muy buena gente en el Estado. Lo que ocurre es que los políticos han hecho que ninguno de ellos pueda tomar decisiones. Tomemos la firma de las vacunas, por ejemplo. No hay lugar a dudas de que hay que importar vacunas. Hasta nosotros hemos propuesto distintos lugares donde se pueden comprar vacunas. Conexiones con jefes de Estado que hemos mandado al presidente Sagasti y no ha respondido. ¿Cuál es el problema? El problema en la carrera pública es de que firmar y equivocarse en una firma significa que el funcionario público que hace esa firma puede entrar pues a prisión preventiva sin ningún otro beneficio. No será bien juzgado, puede ser arrestado por un fiscal y encerrado por varios años sin recibir justicia. Por otro lado, no se puede dejar de castigar a la gente que hace las cosas bien, pero nadie sabe cómo reformar ese sistema. Y se sigue poniendo médicos donde deberían estar administradores. El médico conoce la enfermedad, la salud es un problema administrativo muchísimo más grande. Entonces, ¿qué hacer? La primera cosa que como hemos ya propagandizado y tenemos ya más de 600 gremios, incluyen médicos e enfermeros, dicho se pasó, en nuestras, apegadas a nuestras filas, es el pacto social, es decir, un mecanismo mediante el cual los gremios del Perú que sí funcionan, comunidades, caseríos, ciudades del Perú, donde ya tienen sus propios provincias, sus plantas de oxígeno, tienen los presupuestos y los mecanismos para hacer compras hasta de vacunas en todas partes del Perú. Estos no están conectados con el Estado. Hemos creado una escalera mediante la cual se va a hacer algo que quizás sea una frase conocida para ti, es el tercer estado. Cuando ocurrían crisis como estas durante la pandemia en Europa y los Estados Unidos, y se veía que los parlamentos normales solamente eran mecanismos de ascenso para los privilegiados, el clero o los militares, se creó el tercer estado. El tercer estado lo que hacía era reconocer que los Oliver Twist, los Jean Valjean, toda esa clase emergente tuviera una manera de representarse. Eso ya está en vías de formación y de ahí es donde viene la mayor parte de la información que tenemos actualmente. Eso se pone a andar desde el 28 de julio. Dicho de paso, acabamos de tener una reunión con los transportistas, como tú sabes, para celebrar el haber ayudado a que se disuelve el paro que estaba quejando a todo el Perú. Nadie quizás se dio cuenta, pero parte de eso tuvo que ver con nuestra intervención y por el hecho de que nuestro pacto social, más de los 8 gremios que básicamente rigen el sistema de transporte en el Perú, que va desde los mototaxis hasta las camiones pesadas. En otras palabras, vamos a instalar una comunicación que funcione entre el Perú C, D y E, que es 80%, y el 20% que vive de espaldas al gobierno. Al principio no va a tener poder de decisión, pero con el tiempo la idea es que no solamente llegan los que tienen los mejores estudios de abogado al poder, sino todos aquellos que están organizados y quieren hacer cumplir la ley. Por otro lado, ellos mismos nos van a indicar qué son las normas que los hacen funcionar. Porque claro, pero eso plantea un problema bien importante, Hernando, que es la crisis de representación política. No pretendo tratar el tema hoy, pero me parece importante que sea introducido en nuestro debate nacional, que es cuán representativos son los partidos de la sociedad peruana y si no hay que buscar otras formas de conectarse con la sociedad para la toma de decisiones y que los partidos no tengan la exclusividad de la pretensión de representar a la sociedad. Ahora, habrá tiempo para hablar de esto, no estoy seguro, pero no quiero terminar la entrevista contigo. Mira, he recibido múltiples mensajes mientras hemos estado conversando y uno de ellos, tres de ellos, insisto, hace referencia. Arturo López me dice otro PPK, me parece. Alex Peña dice que como PPK no tiene partido ni experiencia política, que no tiene escuadros y que con invitados y amiguitos, dicen, de otros partidos, era más de lo mismo hace 30 años. Y Diner Zairi Tupac dice lo mismo, ¿no es cierto? O sea, más o menos en la misma dirección. Alice Pierres dice, es réplica de PPK. ¿Cómo respondes tú a esto? A esta asociación que se hace en tu imagen con la de PPK.
una vaina de eso, Nicolás. Alguien hubiese preferido que hace mi imagen a Michelle Piccoli o mucho más allegado a Brad Pitt, pero ha escogido a PPK. Vamos con lo de PPK. En primer lugar, PPK cada vez que ha tenido que hacer gobierno en Perú lo ha hecho en momentos en los cuales había paz, ya sea Fujimori o García, había mejorado las cosas. Es decir, era lo que en inglés se llama un sunshine manager, el que gerencia las cosas cuando el sol brilla y las cosas van bien. Yo he estado en el Perú, como tú sabes, en los años 80, 90, cuando estaba Sendero, estaba con Sendero, el mismo Abimael Guzmán dice que el autor de su derrota en el sur del Perú, donde hubo 70.000 muertos, a diferencia de Lima, donde hubo menos de 1.000 millones, dice que mil muertos, perdón, él dice que el autor fue Hernando Soto. Entonces yo tengo una experiencia que no tiene PPK, que es que yo he estado aquí en tiempos de guerra, número uno. Número dos, no me corro. PPK, cuando lo amenazó Sendero Luminoso, se fue a los Estados Unidos. Yo me quedé, soy, como tú sabes, víctima de los más grandes bombardeos civiles que existen en todo el Perú. Tercer lugar, yo he hecho estas cosas, no solamente en el Perú, sino lo he hecho en 30 otros países con jefe de Estado, cosa que tengo una experiencia que él no tiene, cosa que no hay ninguna comparación. La otra comparación viene por el hecho de que los dos somos blanquillosos, él es mayor que yo, entonces un poquito más ancianito, muy sufrido para el trago, yo con las justas bebo Coca-Cola. Tengo una serie de cualidades que él no tiene. Tengo un equipo con el cual estoy trabajando hace varios años. Toda mi familia está acá. He escrito varios libros sobre el Perú, cosa que lo conozco, creo, sustancialmente mejor que él. Que a ver qué más, soy más hermoso que él, soy de Arequipa, pelo en el pecho, tipo de cosas. Mira, no hay comparación, no creo que hay comparación alguna. Exitosa. Entonces, uno, yo seré un presidente en tiempos de guerra, que es cuando yo generalmente salgo bien. Me gusta la innovación, me gustan los retos y no me voy a salir a vivir en Colorado o vivir en Nueva York. Por otro lado, los grupos con los cuales yo trabajo, los informales, son relaciones de hace 20, 30 años. O sea que no creo que no hay comparación alguna. Pero hay otra cosa que también es importante y quizás es la mayor. Yo no solamente estoy vacunado contra el coronavirus, yo estoy vacunado contra la corrupción. Han pasado 40 años en el Perú y yo no soy acusado jamás de corrupción. No tengo un juicio en contra. Nuestros amigos, ya sea López Aliaga o PPK, están llenos de culpa. Entonces, soy bastante diferente que PPK y soy bastante diferente que mis rivales, que tú has nombrado, que están a la derecha. ¿Qué más puedo decir? Rancia estirpe arequipeña, rayos de plata en las sienes, frente amplia, cintura sana. Escúchame, hay una pregunta inevitable, Hernando. ¿Cuál es tu juicio sobre Rafael López Aliaga? ¿Por qué él no sería un buen presidente del Perú desde tu punto de vista? Bueno, de repente nos sorprende, pero sería la sorpresa del gobierno. Manera otro, con una comunidad campesina pobre a precios peruanos y la vendieron afuera a precios irracionales. En otras palabras, no me parece que una persona que sepa ordeñar al Estado peruano necesariamente tenga las mismas cualidades para ofrecernos a todos las posibilidades de entrar. La prueba de ello es que todo lo que él ha hecho para obtener terrenos, prosperidad y hacer sus empresas, construir rieles encima de ellos, recibir hoteles, el monasterio, que no lo recibe el Estado, pero sí lo recibe la Iglesia, que cuando se enteren cuánto
gana Iglesia de esos proyectos y cuánto gana él, se van a dar lo que es cuenta de lo que es verdaderamente mercantilismo. Es un hombre que sabe crear riqueza para sí mismo, pero no crear las condiciones para que otros creen riqueza. La diferencia entre uno es estadista, espero que soy yo Cerro, y el otro que es una persona que ha tenido mucho éxito, él de hacer plata, pero eso no te da ninguna seguridad de que va a administrar bien. Es el caso de Kuczynski, no conoce el aparato, pero sabe hacer plata para sí mismo. El hecho de que sabe hacer plata para sí mismo no significa que es domador de leones. Muchas gracias, Hernando Soto, candidato a la presidencia por Avanza País. Sí, perdón. Si me permite rápidamente. Claro que sí. Habrás visto que durante su campaña PPK bailó, ¿no es cierto? De vez en cuando daba sus saltitos. Me has visto a mí bailar en los programas de Chicolín. ¿Quién baila mejor? Eso se lo dejaremos al público. Muchas gracias, Hernando Soto, candidato por Avanza País, por estar con nosotros aquí en Elige Bien.